Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todas y todos muy bienvenidos a esta cuarta mesa del encuentro, la presencia de las mujeres en las artes escénicas, que el día de hoy tendremos el placer de reunirnos aquí con algunas mujeres importantes de la labor teatral en Latinoamérica para dialogar sobre las propuestas de trabajo para fortalecer la inclusión y la equidad en el teatro independiente en Latinoamérica. Sean muy bienvenidos. Vamos a comenzar con esta mesa. Para la sesión del día de hoy vamos a tener la siguiente dinámica. Voy a tomarme unos momentos ahora para presentarles a cada una de nuestras invitadas y participantes de la mesa del día de hoy. Posteriormente les voy a ceder la palabra a ellas para que nos hagan su participación por un lapso de 5 minutos y después vamos a dar comienzo al diálogo entre todas las participantes de la mesa. Posteriormente abriremos el espacio para las preguntas con el público que nos acompaña aquí en la sesión de Zoom, tanto como para quienes nos siguen en la transmisión en vivo vía Facebook y YouTube. Este encuentro tiene como objetivo dar visibilidad a la presencia, a la óptica, a los haceres y saberes de las mujeres en la vida del teatro independiente latinoamericano. El día de hoy contamos con la presencia de nuestra compañera Ámbar Santos. Ella es actriz y productora, oriunda de Chilpancingo de Bravo, Guerrero. Estudió actuación en Casa Azul y se ha desempeñado como actriz, productora, ejecutiva en innumerables puestas en escena. Entre ellas destacan Nostalgia de Atenas, Mujeres tardías y La lucha con el ángel. También ha trabajado en distintas producciones de televisión y recientemente recibió el Premio al Mérito Juvenil del Estado de Guerrero por su destacada participación en el área del arte y la cultura. Bienvenida, Ámbar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar por aquí con ustedes. Muchísimas gracias. A continuación voy a presentar a nuestra compañera Edna Ochoa. Edna nació en la Ciudad de México, estudió teatro en la Escuela Nacional de Arte Teatral y en el Centro de Arte Dramático AC CADAC. Entre sus obras llevadas a escena se incluyen La boda de la Mujer Maravilla, Ruinas, El día que la hoja 53 perdió sus letras, Pastel de tres leches, El mundo corre y El método más efectivo. Es autora de los libros Fugaces, Jirones de ayer, Sombra para espejos, El método más efectivo y otras obras breves, y La cerca circular, entre otros. Sus obras de teatro han sido publicadas en antologías como Rituales de tinta, Escena con otra mirada, Teatro Joven de México, Dramaturgas contemporáneas mexicanas. Es doctora en literatura por la Universidad de Houston y actualmente pertenece a la Asociación Cultural Tepalcate Producciones, donde ha dirigido Las Peores, Tiempo de Miedo y Entre Ortigas, de Gabriel Inclán. Bienvenida, Edna. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Flor Larios. Flor es originaria de Colima, es técnico en comunicación social y diplomada en gestión y desarrollo por las artes por la Universidad de Colima. Es actriz y fundadora de la compañía Fatos Teatro, de reciente creación, integrante de la compañía 4 Milpas Teatro AC desde 2004. También se ha desempeñado en diferentes roles como gestora, productora, directora de puesta en escena, asistente de dirección, operadora de audio, iluminadora, entre otras. Ha participado como intérprete en más de 20 puestas en escena, así como en diversos festivales nacionales e internacionales. Ha sido beneficiaria del PECDA en 2011 y 2016 y del Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud. Ha participado en documentales y videodanza. Es curadora del sitio web Butaca Colima, en el que programan teatro. Es cofundadora de la agencia F64, Agencia F64. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora voy a presentar también a nuestra compañera Sandra Rosales.
Sandra es actriz y directora de escena, egresada de la Casa del Teatro. Posteriormente estudió actuación en l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq en París, Francia. Cuenta con más de 20 años de trayectoria artística. Actualmente es directora de la compañía Teatro Luna de Papel, dirigida a jóvenes audiencias. Entre sus obras destacan El Grillo de Suzanne Le Beau, Si tan solo solitario estuviera en casa y Olvidando recordar, entre otras. Actualmente imparte el taller de dramaturgia actoral en Casa del Lago. Sandra estará incorporándose con nosotros en unos momentos. Por acá está a punto de llegar a su destino, para que ya está por acá, pero en un momentito ya se integrará a la sesión, a la charla propiamente. Muchísimas gracias, Sandra, también por acompañarnos. Bueno, pues, sin más, demos inicio a esta charla, a esta sesión, que el día de hoy, como decía, pues nos trae aquí a la mesa para platicar, dialogar sobre las propuestas de trabajo para fortalecer la inclusión y la equidad en el teatro independiente latinoamericano. Pues me gustaría iniciar cediendo la palabra a nuestra compañera Ámbar Santos. Te escuchamos, Ámbar. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Liz. Bueno, pues antes que todo quiero agradecer por esta grata invitación y dando entrada a este tema tan importante, sobre todo por el hecho de que creo que es un tema que no se aborda mucho y es importante también agradecerles por darnos este espacio, esta voz y hablar acerca de nuestro trabajo. En mi caso, mi trabajo como actriz y productora en el estado de Guerrero y en la Ciudad de México, porque yo trabajo en ambos lugares, ha sido una experiencia gratificante y a la vez me he encontrado también con diferentes ventajas y desventajas a la hora de hacer teatro independiente. Ahorita lo que está sucediendo en Guerrero es que tenemos a nuestra primera mujer gobernadora, la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda. Y para nosotros, como creadores escénicos en el Estado, es un gran paso por el hecho de que por primera vez considero que estamos las mujeres que hacemos teatro, que nos dedicamos a la parte cultural, estamos siendo escuchadas y estamos teniendo también un espacio y una voz. A la hora de la realización de las puestas en escena, en el caso de la obra de teatro que llevo, se llama En ningún otro lugar del mundo, es la obra que ahorita comencé. Este año se inspiró en el mensaje que se encuentra dando la gobernadora, que es un tema que está ahorita al rojo vivo en el estado, que es la prevención de adicciones y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas en el estado, porque es un tema que es muy difícil de abordar, dado que en las regiones del estado de Guerrero, muchas niñas son casadas, inclusive vendidas, en contra obviamente de su voluntad, y a la hora de hacer una puesta en escena independiente como productora, hablando de estos temas en las regiones donde no sabemos cómo va a recibirlo el público, cómo va a recibirlo la sociedad, que invariablemente está basada en el machismo desde hace muchos años, pues sí ha sido uno de los procesos más difíciles, creo yo, que he vivido. Sin embargo, también es más gratificante porque veo que muchas mujeres, niñas, jóvenes se ven reflejadas en esta historia que contamos, ¿no? Que es muy importante. Y
eso por una parte, y en la parte pues también de producción, de ser actriz, ser una actriz joven. También se me han presentado diferentes, ¿cómo puedo decirlo yo? Pues me encuentro agradecida de estar en el lugar en el que estoy actualmente y trabajando también en Ciudad de México. No sé si hay algún otro eh, punto que estoy perdiendo, si me puedes orientar acerca de lo que estoy comentando. No, muy bien, Ámbar, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Okay. Edna, te cedo la palabra, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en presencia de las mujeres en el teatro independiente latinoamericano. Muchas gracias Contigo América, y me uno al reconocimiento de tan grandes y a nuestra querida Raquel Seoane por todo su trabajo y porque es una de nuestras figuras. Desde mi punto de vista, pues serían varias propuestas para que hubiera más inclusión y equidad dentro del teatro independiente y sobre todo hecho por mujeres, ¿no? Pero creo que esto también, me gustaría decir que esto atañe también a todos nosotros los hacedores, los creadores de teatro y de las distintas disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas, así a manera general, yo creo que se debe dar visibilización de las mujeres en la historia, en su quehacer teatral independiente, o sea que tiene que haber todo un trabajo de historiografía, sí, para hacer estudios que rescaten y revaloren la participación de las mujeres en la cultura, bueno, y que además han participado siempre en toda nuestra historia, en todos nuestros movimientos y todo. Lo que pasa es que no se les ha dado la cobertura, ¿sí? Ni se les ha dado el apoyo, ¿sí? Que se necesita para ver que todos somos sujetos activos dentro de la historia, dentro de nuestra conformación latinoamericana, ¿sí? Entonces yo pienso que estos estudios, o sea, que sí es sobre la cultura y bueno, y específicamente en el teatro, también, o sea, por un lado sí tienen que ser desde una mirada histórica, pero también desde una perspectiva de género y así como de otras intersecciones, tiene que ser transversal, porque también considero que no hay una sola manera no hay una sola cultura, por ejemplo en México, hay diversas culturas, hay diversas subjetividades femeninas, hay diversos modos también de saberes y de abordar lo que sería lo artístico, ¿sí? Entonces también en ese sentido rescatar, ¿verdad?, el trabajo de las distintas ramas donde han participado hombres y mujeres, obviamente, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, ¿sí? Como sería, pues, las dramaturgas, las actrices, las escenógrafas, las directoras, las productoras, las gestoras, etcétera. Por otro lado, creo que es importante si estamos dentro de pues participamos, si estamos dentro de un estado o dentro de Latinoamérica, etcétera, dentro de una región, es importante que se planteen políticas públicas que estimulen la educación, la creatividad en el ámbito artístico y teatral, ¿verdad?, en las mujeres. Sí, desde las distintas instituciones, sean locales, regionales, federales, etcétera. Y asimismo que el Estado también promueva los proyectos independientes, posibilizando financiamientos, ¿sí?, a través de muestras, festivales, acceso a teatros o espacios de manera gratuita y también con un fácil acceso del público, porque a veces el público no sabe ni tampoco hay difusión para que puedan ver el trabajo, ¿no? Y también que haya maneras, cuestiones económicas, o sea, ya sería en la cuestión laboral, sí, para acabar con la precariedad en la que vivimos los hacedores de arte, ¿no? Y sobre todo que se vio ahora con la pandemia, ¿no?
y también las malas condiciones laborales y también de, pues, a todos los niveles, ¿verdad? Y la falta de valoración de estas actividades creadoras, porque finalmente son fines simbólicos de un Estado que están dando rostro a lo que somos, ¿no? Dentro de la cultura. Por otro lado, pues que esos financiamientos o esos apoyos sí sean accesibles a los creadores y haya transparencia en la información y se difunda ampliamente en las convocatorias, ¿sí? Y que los requisitos en este caso sean menos burocráticos y con una visión que llegue a la mayoría, ¿no? Porque antes era todo esto súper, no sé ahorita cómo esté, o sea, creo que está cambiando, se está democratizando, pero también hay muy pocos apoyos, somos muchos y se está manejando también una competencia que no debería de ser porque deberían de apoyar a la mayoría de la gente o a los que pidan los apoyos, ¿verdad? Y también no había, estaba súper opaco porque como que había una élite donde nada más ellos tenían la información, sabían de becas, sabían de estímulos y nada más eran entre ellos en ese rol donde también se repartían becas y todo, ¿no? Entonces creo que debemos de luchar también porque haya una democratización y se llegue a este tipo de financiamientos y de apoyos, que además es una obligación del Estado, sí, que se lleguen a que rieguen a toda la gente, ¿no? Que sea una lluvia para todos. Y por otro lado, pues yo diría que también para que haya esa visibilidad y también se vea el trabajo, o sea, extender las redes entre mujeres creadoras, sí, que favorezcan la cooperación, la solidaridad, sí, y que no nada más sean de regiones, sino también que sean en Latinoamérica, ¿no? Que tengamos redes también y que incluso podamos hacer trabajos, pues, o proyectos, ¿no? Entre varias compañeras o varias compañías, qué sé yo, ¿no? Entonces, que haya una red extensa para que también conozcamos nuestros trabajos, ¿sí? Y seamos, no sé, estemos también al tanto de todo eso, ¿no? Y otra cosa, pues también es seguir formando compañías de mujeres donde produzcan, dirijan sus propias obras, que a veces es una necesidad y también hay una lucha interpretativa, ¿no? O sea, ¿por quién nos va a interpretar, no? Las mujeres han luchado mucho porque también los personajes femeninos sean sean dignos de llevar a escena, ¿no? Se les quiten también estereotipos, plantear que hay muchísimas subjetividades femeninas, y que además no todas las situaciones son las mismas, ¿no? En ese sentido que tenemos una diversidad de culturas y una diversidad también de mujeres, ¿no? Y sobre todo, bueno, que también nosotros como creadores también de alguna manera estemos con esa mirada, sobre todo en, en plantear todas esas marginalidades y todas esas personas vulnerables en nuestra sociedad, ¿verdad? Dentro de lo que sería a nivel general de la problemática de nuestro país o de Latinoamérica, pero también a partir de las propias problemas sociales y regionales, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo en todos lados, ni la misma participación, ni tampoco las mismas situaciones, ni tampoco las formas de los saberes y las prácticas, ni tampoco las formas en que trabajan, en cómo trabajan las mujeres, ¿verdad? Y por otro lado, pienso que, bueno, pues que hay que continuar con quehacer y que se ha continuado con apoyos y sin apoyos. Y que pues esto es un camino de resistencia y que en nuestros días, dada esa precariedad, sí, y el quitar presupuestos a la cultura e invalidar las humanidades, pues yo creo que esto se vuelve como un acto heroico, ¿no? Subversivo y de resistencia de hombres y mujeres. Eso es lo que yo podría decir en cuestión de eso, ¿no? Y que aparte de la equidad tiene que haber una justicia también, una justicia en toda esta visibilización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edna.
pues, Flor, te escuchamos, por favor. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Agradecerle a Foro Contigo América por la invitación. Estoy muy contenta porque voy a poner un poquito del contexto de Colima en el mundo del teatro, que estamos como un poquito apartados. Parece ser, mucha gente se pregunta dónde queda Colima, ¿no? ¿Qué hay en Colima? Y pues eso, agradecerles que nos hayan tomado en cuenta para comunicarles y tener esa conexión y como decía la compañera, poder generar redes con más mujeres que están metidas en el hacer teatral. Y respecto a lo de la mesa, cuando me hacen la invitación, yo la verdad me eché un clavado para recabar información, porque Colima tiene como sus particularidades en relación al quehacer teatral, que sí, yo tengo la fortuna de haberme formado con una compañía donde la directora era una mujer y la productora era una mujer. Entonces, desde ahí, digamos que mi perspectiva es otra en el quehacer teatral. También porque en Colima la mayoría de las compañías están conformadas por mujeres. Pero eso también me hizo dar cuenta de que no se les reconoce como directoras, como productoras, cuando salen las cifras o cuando salen las notas, sobre todo históricas o informativas, decía la compañera, ¿no? Normalmente el crédito se lo llevan los directores. Y a mí me parece interesante una de las propuestas que también decía la compañera, en las cuales yo coincido, que es participar en la educación artística y difusión del trabajo teatral de otras mujeres, no nada más de lo rimbombante, y en general de todos los estados, porque también creo que desde ahí, todos, aunque hay muchos mecanismos de descentralización ahora, pero sí todavía falta inclusión de los estados, de las mujeres ¿no? En visibilidad. Y también aterrizar el tema de la inclusión de las mujeres en el plano político, en la agenda cultural. Por ejemplo, aquí en Colima, pues hay compañías que son dirigidas por mujeres, pero no se les da la visibilidad y no, tampoco se les toma en cuenta o se nos toma en cuenta. Y romper con los estereotipos, que eso también me llevó al estudio que hice previo, romper con esos estereotipos de que la mujer o las actrices que estamos dentro de una compañía solamente cumplimos un rol, que es el de actuar, o el de interpretar. Y cuando muchas veces se practican muchos roles y no son mencionados incluso ni en el programa de mano. ¿No? ¿Dónde está aquí? Pero siempre es como muy evidente que la dirección del director, ¿no? Pero también creo que falta romper como con este estigma de los roles de lo femenino en el quehacer teatral. ¿Por qué? Porque yo pongo un ejemplo donde dicen, ay, es que es una directora que de repente tendríamos que asumir, y no es que tendríamos, dan por hecho que uno como mujer tiene que asumir un rol masculino para hacerse respetar. Y eso no debería ser, ¿no? Es porque luego vienen estos prejuicios o juicios de, ay, es que es una sangrona, es que es una esto, están en sus días. No, es que el trabajo es trabajo totalmente independiente a la condición del género, ¿no? Y eso, romper con esos estereotipos desde la política pública, porque nos ha tocado enfrentarnos a esos comentarios y a esos juicios que la verdad son bastante, pues, antiguos y desgastantes luchar con ello. Y eso, justamente, generar redes. Aquí en Colima pienso que sí es necesario y es urgente generar redes de comunicación con otras creadoras, directoras, dramaturgas,
como para seguir impulsando, motivando a las nuevas generaciones que están en las compañías, a las jovencitas, que sí se pueden hacer cosas. Y eso, ¿no? También generar como, no sé si sería un consejo o un colectivo donde se impulsen iniciativas para ir logrando posiciones en la agenda cultural. Y creo que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sandra, ¿ya estás por allí? Ya estoy por aquí ya. Okay, perfecto, muy bien. Pues bienvenida nuevamente. Te cedo la palabra, te escuchamos. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Una disculpa porque estaba en la locura de la ciudad, en el tráfico, pero bueno, ya estoy aquí con todas ustedes. Pues pienso que si bien ya hay una mayor presencia en las mujeres en actividades como son la dirección, diseño de escenografía, iluminación, vestuario, etcétera, creo que todavía falta por explorar más. En mi caso, a mí me tomó un poco de tiempo decidir ser directora, porque al principio yo pensaba que no tenía la capacidad suficiente, me comparaba con directores que yo había tenido anteriormente y pues yo pensaba que no tenía esa capacidad para ser directora como tal, hasta que hubo un día que cambió mi chip y fue tal mi deseo de querer montar una obra que dije, claro, sí lo puedo hacer. Entonces, no sé si eso le pase a otras compañeras que parte desde una decisión propia que tal vez tiene que ver desde cómo nos han educado desde niñas, tiene que ver con el comportamiento social de ser capaz de ser una líder de alguna manera, ¿no? Y la posibilidad de que tus ideas, tus pensamientos, tu arte se pueda proyectar. Entonces creo que eso es algo que podría generarse desde la formación, como lo han dicho varias compañeras anteriormente, desde la misma formación, no solo en el ámbito actoral, sino también en la capacidad de ser creadores, porque luego a mí algo que me ha pasado es que en un principio, pues, por muchos años estuve solo como actriz, pero después que me abrí esa posibilidad de dirigir, vi otro campo en el cual no tienes tú que esperar a nadie que te llame o hacer lo que otros quieren, sino realmente tú hacer lo que tú quieres con tu visión. Entonces, creo que eso es algo desde la formación que se puede impulsar para que más mujeres hagan, sí, trabajen en otras disciplinas y no solo en la actuación, que es donde más abunda, ¿no? Donde es un campo muy femenino, podría decirse, ¿no? La actuación. Sin embargo, en otros donde requiere de otro tipo de características, no hay tanto. También yo he vivido dificultades en el sentido de que, por ejemplo, tiene que ser la voz de un hombre, mi productor. Por ejemplo, si yo les pido algo a mis compañeros, a creativos, creativas, a veces no me lo envían y yo tengo que pedirle a mi productor que lo haga, que se los pida para que me lo envíen. Entonces me parece algo absurdo que tenga que haber una voz masculina para que se hagan las cosas y que tiene que ser de un cierto tono cuando no es así, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy muy tranquila, a mí me gusta trabajar en un ambiente muy relajada, sin gritar, sin violencia, sin nada de ese tipo de cosas, ¿no? Y como a veces están acostumbrados a que tiene que ser de otra manera, ¿no? Una voz masculina, qué sé yo, ¿no? Como romper con esos aprendizajes que hemos tenido, creo, desde la formación y aprender que se puede trabajar desde otras maneras.
Y al igual que mis compañeras, estoy de acuerdo en esta creación de red, porque a veces ni nos conocemos, no sabemos lo que hacen las demás compañeras. Entonces, lo que también han dicho, ¿no? Esa visibilidad, esa proyección de nuestro trabajo y pues eso, saber que somos colaboradoras, somos, que vamos unas con las otras y creo que eso potenciaría mucho, ¿no? El trabajo de todas. Entonces, bueno, eso sería por lo pronto mi participación. Muchísimas gracias, Sandra. Pues bien, en las participaciones ustedes han mencionado claramente la importancia de la visibilidad, ¿no? Del trabajo de las mujeres y la importancia y la necesidad también urgente de abrir no solamente dar visibilidad, sino abrir esos espacios de trabajo y de creación de las mujeres que ya están allí a otros campos, a otros ámbitos que un poco sí están como sesgados o como delimitados o como a ciertos lugares, ¿no? Como la actuación, por ejemplo, ¿no? En otras mesas durante este encuentro se ha mencionado justamente eso, ¿no? Que a pesar de que hay una participación muy amplia de mujeres en el quehacer de las artes escénicas, siempre se ve acotado como a ciertos espacios específicos, ¿no? Y que poco aparecen las mujeres, por ejemplo, en roles como la dirección o como la dramaturgia, ¿no? Y que un poco se replican de cierta manera ciertos roles de género que están como así como en el tuétano de todos nosotros, que están también en lo social, ¿no? Como hay como cierto trabajo como que se asume como femenino y que entonces ahí es el espacio donde podemos desarrollarnos y que además sigue siendo un trabajo muy invisibilizado, ¿no? Como un poco el comparativo como del trabajo en el hogar, por ejemplo, o como el trabajo de cuidado, ¿no? Que está ahí, que sostiene, pero que al final pasa un poco desapercibido, pasa un poco invisible. Y finalmente, aunque estamos allí y aunque estamos trabajando y se están generando cosas desde las mujeres, pues poco la apropiación de la voz está en lo femenino, ¿no? Y que también mencionaban un poco cuando esa voz aparece, es una voz que se piensa y se espera también quizá un poco que sea una voz desde un lugar bastante masculino, ¿no? Como decías, como esta actitud, como desde dónde se tienen que decir las cosas y hacer, como desde esta perspectiva muy masculina. Y entonces, ¿cómo empezar a tomar esos espacios, pero desde una voz femenina y no masculina, no seguir replicando mismo forma de trabajo, estas mismas formas de crear, cómo hacernos de una voz nosotras y cuál sería esa voz, hacia dónde tendríamos que voltear o dónde empezamos a tejer esto? Yo, bueno, ¿puedo opinar? Claro, sí, Claro, claro. pues yo pienso que parte desde un trabajo, desde la confianza, digo, puede ser algo muy personal, parte sí, como de sentirse, tener esa, ay, ¿cómo decirlo? Pues esa potencia, esas ganas de, ay, no sé cómo expresar lo que quiero decir, pero sí parte de una confianza. Creo que eso es algo que desde la educación es muy arraigado, ¿no? Como eso que comentas de que las mujeres solo hacemos ciertas cosas y los hombres hacen otro tipo de cosas. Entonces, está los años que llevamos con este tipo de educación que es muy difícil romperla. Sin embargo, sí, yo creo que es desde los niños, ¿no? O sea, desde de alguna manera, porque no ve cómo pueda llegar esa transformación. Sí, yo también pienso eso, que sí debería de, ahorita bueno, han quitado las humanidades y lo artístico, pero yo sí pienso que debería de hacer desde una educación temprana para ir cambiando todas estas configuraciones de género y ver al sujeto femenino como un ser activo, digno de ser creadora y todo, ¿no? Yo quisiera comentar algo, justo, o sea, coincido con las compañeras desde la formación, digamos, desde la infancia, pero en la actualidad también me parece que justo lo que mencionábamos de generar redes con más compañeras que ya están haciendo
que ya han logrado meterse en el campo, por ejemplo, de la dirección, de la dramaturgia, que pueda servirnos a las demás como un impulso, como una guía para poder alcanzar, no alcanzar, poder ir abonando al proceso creativo desde lo femenino, porque también yo pienso que hay mucho trabajo que se desconoce de lo que estamos haciendo. Entonces, también el compartir experiencias, el compartir incluso fórmulas, por decirlo de alguna manera, de estrategias, de cómo abordarlo desde la actualidad también, como nosotros hacernos conscientes desde dónde estamos paradas y qué es lo que estamos repitiendo como esos patrones del patriarcado, es importante pues reconocerlo para poder trabajar en ello. Yo pienso Sí, claro. que al estar ya en la práctica y en los saberes propios ya de esto, se está rompiendo con eso, ¿no? Se está rompiendo y de alguna manera se está abonando. El problema de lo que yo veo es que es la falta de visibilidad, porque sí hay muchas creadoras, sí han participado muchas mujeres en los movimientos de independencia, bueno, los movimientos, feminismo, revolución. El problema es que todavía está esa problemática de no querer reconocerle a la mujer sus logros, ¿no? O su trabajo. Entonces, yo creo que de alguna manera sí está bien lo de las redes y todo, pero yo sí pienso que en la medida que hubiera otro tipo también de educación temprana, las cosas y las mentalidades empiezan a cambiar. Y también si no hay un apoyo y unas políticas públicas que favorezcan esto, pues también es muy difícil, ¿no? Vamos a estar cada quien así como, ay, nos falta también como que organizarnos en esas redes, porque si no cada quien va a estar en una isla, ¿no? O de repente estamos en una isla porque nos falta, o sea, qué estrategias o qué modos de generar para que seamos también más visibles, ¿no? No sé, estoy pensando pues a través de lecturas también de las dramaturgas, de muestras de las escenógrafas, de talleres a nivel nacional, latinoamericano, qué sé yo, ¿no? De autoras, de directoras, ¿sí? Y también yo pienso que algo que se ha logrado es que hay una democratización también en las estructuras al interior del teatro independiente, ¿no? Porque antes sí estaba la figura del director o de los compañeros, ¿no? Muy autoritaria. Entonces sí se han abierto de alguna manera las estructuras para democratizar y para saber que no es necesario estar tampoco ni peleándonos ni en el autoritarismo para hacer un trabajo de compañerismo, de planeación, de acuerdos sobre todo entre todos, de acuerdos entre todos para sacar un trabajo que finalmente va también a llegar a nuestra gente, ¿no? Claro, sí, muchas gracias. Pues me gustaría leer por aquí una participación del compañero William Sayago, que un poco nos tiene una pregunta que un poco va como en estas líneas que han aparecido por ahora. Dice Willy, me parece muy importante los señalamientos y las propuestas que hacen las compañeras. ¿De qué forma podemos acercarnos a una política cultural más sana, equitativa e incluyente? ¿Cómo activar las buenas prácticas dentro de nuestras agrupaciones y erradicar los ambientes violentos? ¿Cómo hacerlo dentro de las aulas desde una docencia que responda a las personas de este siglo? ¿Qué acciones hay que aplicar o qué acciones han aplicado ustedes para lograr esto? No sé si alguna quiera responder por aquí. Bueno, pues yo en mi caso, pues yo tuve una formación muy específica de Casa del Teatro y en ciertos lugares. Sin embargo, hay cosas que dentro de mi formación yo en este momento no estoy de acuerdo,
justamente con un modo de enseñar la actuación que parte de un descalificar a la persona sobre todo, ¿no? O hasta en la dirección. Cuando el director te dice, no, es que no lo hagas así. Yo sé que para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Y hay un rigor, una exigencia, pero ¿por qué no hablar también de las cosas que sí se hacen bien? Porque hay directores que no te dicen nada de lo que hagas bien, ¿no? Sino al contrario, solo te marcan tus errores. Y bueno, en mi caso, en lo que yo he tenido de experiencia en dirección y en mis clases, al contrario, ¿no? Yo parto de una confianza justamente en los actores y saber en un sí de antemano, ¿no? En un sí. Y si hay alguna dificultad en la que se enfrenten ellos, es darles esas herramientas. Por ejemplo, si en una obra se requiere más cuestiones dancísticas, por ejemplo, entonces buscarles una asesora que les apoye para que el trabajo esté muy bien logrado, ¿no? Es decir, no a la descalificación, no al no sirves, qué sé yo, ¿no? Como se hacía anteriormente, sino al contrario, en potenciar a los actores, en que ellos, también en la escucha, en que, como decían las compañeras, en algo mucho más democrático, no jerárquico, y sobre todo en un ambiente laboral placentero, que también lo comentaron, ¿no? Gozoso, porque finalmente hacemos teatro por amor, porque nos gusta, porque es nuestra profesión y, y no es para estar sufriendo, ¿no? Ni para estar peleando, ni para estar discutiendo, ni ofendiendo a los demás. Entonces, en ese sentido, yo sí me he encaminado por ese rumbo y de igual manera en mis clases, ¿no? Siempre respetando y poniendo un sí enfrente, más que un no. Esa es como la manera en la que yo he abordado y he tratado de romper este tipo de pedagogías que también se lleva a los trabajos laborales, ¿no? Que parte sobre todo como de un tipo de violencia, ¿no? Hacia la persona, que ya creo que ya se ha estado rompiendo mucho en las escuelas, ¿no? Ya hay otra visión, otra postura de los jóvenes, de las jóvenes, y bueno, eso es como yo, como lo que he hecho de alguna manera, y por otro lado, trabajar con muchas mujeres, es decir, potenciar ese trabajo, invitar a más mujeres a creativas a que colaboren, sobre todo, ¿no? También eso, ¿no? Que eso es otra manera, ¿no? En la que yo he podido vincularme con muchos proyectos artísticos creados por mujeres o que yo invito a las mujeres, ¿no? A participar. Con respecto a lo que dice Sandra, que bueno, yo he tenido más experiencia en lo educativo. Yo siempre parto de que cada persona tiene su propio proceso. Entonces, pero también en este tipo de educación de ahora, donde tienes que sacar el producto o los productos inmediatamente, se corta esa parte que tiene que ser sumamente respetuosa de la persona, ¿no? Que está creando o que está haciendo cualquier cosa, ¿no? O que está platicando, qué sé yo. Tiene que haber un respeto muy grande también dentro del trabajo hacia el interior y también estar en acuerdos para no estar descalificando a nadie, ¿no? Eso creo que es una parte así muy, muy importante, o sea, estar con la humanidad del otro. Sí. Quiero compartirles que justo que lo que hablaban de, estoy en la creación justo de una nueva compañía, donde sí estoy nerviosa porque es un reto enorme, pero me quiero aventar y lo quiero compartir abiertamente porque justo la mayor parte de mis colaboradores son mujeres. Desde la dirección, la musicalización, la música original, vestuario, son 2 actrices, un masculino, un actor,
Y justo mencionar cómo trabajamos nosotros desde el consenso, desde el sí, justo en respetar sus procesos, ¿no? Dependiendo lo que requiera la obra que estamos montando y las necesidades de los actores, vamos trazando qué abordamos primero, si lo corporal o lo actoral, también a sus necesidades, a sus tiempos, respetando su proceso, porque no todos los actores están en la misma condición, ¿no? Y justo desde ahí, incluso la directora con la que estoy trabajando, pues llegamos a ese acuerdo, ¿no? A ese consenso de, o cómo vamos a trabajar esta puesta en escena. La vamos a trabajar desde el placer de hacer las cosas, no desde la necesidad de hacer las cosas, de querer llegar a un punto, ¿no? De hecho, tan así es que afortunadamente pienso que las ventajas que da el teatro independiente es que te puedes poner tus plazos, y si no llegaste, puedes decir, bueno, no estreno en este mes, pero me prolongo otro mes, si se puede, ¿no? Ya cuando está muy forzado, pues dices, ya tengo que hacerlo. Pero justo eso, nosotros teníamos pensado estrenar en diciembre y no alcanzamos a llegar, porque estamos respetando justo el proceso. Y el proceso en general de la puesta en escena y el proceso individual de cada participante, cada intérprete. Pero justo lo que mencionaba la compañera es desde el sí, no desde la negación y decir no sirves, no puedes, no, es si vamos a poder, ¿qué necesitamos? Necesitamos entrenamiento, vamos a darle el entrenamiento con un especialista. ¿O qué se necesita? Más tiempo, más horas o menos horas, estabilidad emocional, cosas así que a lo mejor suenan como extrañas, pero que son necesarias para entender que estamos trabajando con personas, no con robots. Entonces, pues desde ahí es como cómo me relaciono yo con mis compañeros. Y me parece que hasta ahorita llevamos un proceso bastante asertivo y lo estamos disfrutando. Muchas Yo gracias, Flor. quisiera mencionar algo, y escuchando a mis compañeras también, que creo que es muy importante a la hora de, al menos lo que yo he aprendido con el paso del tiempo que llevo haciendo teatro independiente. Una de mis maestras en la carrera en Casa Azul, siempre yo no lo entendía en su momento, pero ella en alguna clase nos dijo que era muy importante aprender a gestionar nuestros propios proyectos, que es parte de lo que mencionan. Nadie va a llegar a ti, o tal vez sí, pero la mayor parte del tiempo nadie va a llegar y te va a ofrecer un tema específico del cual tú quieras hablar y tú quieras tocar y te va a poner todo en bandeja de plata. Cuando ella nos habló acerca de esto de autogestionar y de crear nuestros propios proyectos, hablando acerca del tema que para nosotros es importante, yo en ese entonces tal vez no aterrizaba muy bien la idea o no me daba cuenta de lo importante que es esto. Y con el paso del tiempo, comprendí que hay muchas cosas que uno aprende ya sobre la marcha, cosas que no te enseñan en la escuela, que solamente la experiencia te lo va a dar. Una de ellas, para mí, que es una de las más importantes, lejos de que sean hombres o mujeres, es que tú sepas elegir con quién vas a trabajar, que seas lo suficientemente inteligente para saber elegir a tu equipo, ya sean tus amigos, conocidos, recomendados, tener muy claro, que esa es la segunda parte o el segundo punto que para mí también es importante, es la claridad de lo que quieres hablar. Una vez que tú sepas qué es lo que quieres como creadora, como directora, como en este caso yo como actriz y productora, qué tipo de equipo quiero formar, cuál es el tema del cual quiero hablar, si la persona con la que voy a trabajar realmente, y esto es una parte muy mía, yo soy mucho de sentir a mi equipo, a mí me importa muchísimo
la atmósfera, la energía que se crea, la salud mental que hay dentro de mi propio equipo. Entonces, eso es algo que con el tiempo creo que también es importante, cada quien sabrá si lo elige o no, pero entre esto también es saber establecer límites. Si tú no estableces un límite desde el principio, la gente puede pasar por encima de ti. Y eso también me ha pasado a la hora de que me ven en el caso, las empresas que me contratan, ¿no? En mi caso yo trabajo mucho con empresas, con el gobierno, o me meto mucho a concursos y a veces por verme joven y por verme que soy mujer, no sé, al principio me pasaba que no me daban la importancia o sentía que era como de, tú eres la productora, no sé qué expectativa tenían ellos acerca de mí, ¿no? O lo que pasa generalmente con las mujeres estando al mando de un equipo, porque me ha tocado trabajar con gente muchísimo, tanto hombres como mujeres más grandes que yo, y a veces siento que igual no, el punto, no sé, de las jerarquías o como quieran llamarle, hay veces que les salta mucho, ¿no? No es muy natural que digamos. Y entre otras, lo que mencionaba también la compañera Flor, pues que somos humanos y trabajamos con personas. Estamos trabajando desde este lugar que, que nadie nos está obligando. A nadie, creo yo, a ninguna de nosotras la están obligando a hacer su trabajo. Todo esto nace desde el corazón, desde el mensaje que queremos brindar. Y es importante, creo yo, que estas tres cosas, ¿no? Para mí, que son establecer límites, tener claridad y saber escoger al equipo con el cual vas a trabajar y siendo muy, muy firmes. A mí lo que me ha pasado, repito, estoy hablando de mi experiencia, es que cuando a la conclusión que quiero llegar, a pesar de ser mujeres, nuestro trabajo siempre va a hablar. Yo puedo hablar y estar hablando con ustedes una hora acerca del tema, pero creo yo que cuando tú ves a una actriz, cuando ves a una dramaturga, a una directora y vas a ver la puesta en escena, ves su trabajo y te contagias y tienes este resultado tan hermoso y dices, te sorprendes y dices, wow, cómo esta persona hizo este trabajo. Creo que el trabajo siempre va a hablar por nosotras. Y eso es lo más importante, tener esta claridad y nuestros resultados siempre van a hablar, creo yo. Es lo que quería compartir. Muchas gracias, Ámbar. Bueno, me gustaría leer una pregunta que tenemos por acá de la compañera Patricia Chavero. Ella nos comenta, estamos en esta mesa abordando los temas de inclusión y equidad. Un problema es la mayor presencia de mujeres en la escena, especialmente en gestión y dirección, producción, trascendiendo el rol de la actuación. Sin embargo, observamos la escasa presencia de mujeres, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Creadores. Hay una desventaja en el acceso a los reconocimientos que se otorgan desde las instituciones, todo lo cual puede aterrizar en la cuestión financiera. Percibimos menos, siendo que trabajamos más en generar nuestros propios ingresos. ¿Nos pueden dar, por favor, su observación sobre este tema? Pues yo pienso que todavía tenemos que trabajar muchísimo en la cuestión de la equidad, porque sí todavía tenemos Bueno, bastantes yo problemas. Perdón. No, tú habla, Edna, tú habla. Escuchamos a Edna, por favor, y luego te escuchamos a ti. Ok, Gracias. perdón, disculpen, que sí que pienso que se debe de hablar sobre eso, y no nada más es la cuestión del salario, no nada más son las oportunidades de trabajo, las oportunidades en el arte, o sea, tenemos problemas bastante terribles, como es el feminicidio, como es todavía manejar a la mujer con estereotipos, con todas esas relaciones de género donde nada más se le acomoda en el espacio privado.
Entonces yo pienso que sí, que también se tienen que trabajar todo ese tipo de cuestiones, porque de alguna manera también están reflejando eso, ¿no? De que no hay equidad ni en las condiciones sociales de la mujer donde se desenvuelve en lo concreto, en lo real, ni tampoco en la cuestión artística. O sea, todavía tenemos bastantes problemas de ese tipo, y yo creo que se tiene que luchar en ese sentido sobre abrir más espacios pues, para que se vea que la mujer es un sujeto activo de la historia, y que también se pueden cambiar a través de su trabajo y todo, también las condiciones, y que se tiene que luchar más porque haya equidad y justicia, y sobre todo, bueno, pues tiene que haber la inclusión, si no, ¿cómo? Entonces, es muy, muy importante eso. O sea, tenemos bastantes problemas que todavía no se han resuelto. Y ahorita digo, tenemos esos de los problemas, que es una violencia terrible. Y se está Sí, abordando también mucho en teatro, ¿no? Mucho en los proyectos, todo eso de lo que sería la condición de la mujer, ¿sí? En lo histórico también como en lo actual. Gracias, Edna. ¿Te escuchamos, Sandra? pues sumando a la reflexión, pues desafortunadamente vivimos en un país donde hay una violencia altísima, una violencia que yo creo que de niña nunca me imaginé que pudiera pasar, ¿no? Es atroz todos los feminicidios, desapariciones, etcétera, ¿no? Que sabemos día con día, el miedo a salir a caminar como mujeres o tener que, o miedo a usar un transporte público, o de tener que llegar a tu casa a ciertas horas, etcétera, ¿no? Lo que todos sabemos, todas sabemos, ¿no? Los cuidados que tenemos que hacer para seguir con vida, ¿no? Hasta cómo nos vestimos, cómo estamos en la calle, el mínimo, la mínima, no sé, que llames la atención demasiado y ya eso es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, creo que el teatro es un granito de todo lo que vivimos, ¿no? De este país, ¿no? Con tantas dificultades y que está ahí, ¿no? Del día al día. Sin embargo, creo que el teatro, pues, es una posibilidad pues, para ir cambiando, ¿no? Este tipo de situaciones. Y bueno, ya algo muy práctico con respecto a la pregunta que yo pienso que puede ayudar a potenciar a muchas otras mujeres y que también lo comentó otra compañera aquí, es la autogestión, que también te da posibilidades de tener recursos económicos. Es decir, cómo tú tienes un proyecto y cómo lo haces realidad. Y para hacerlo realidad, pues necesitas hacer un sinfín de cosas, de gestión, de saber ciertas cosas que normalmente no te enseñan en la escuela. Sin embargo, creo que ese es un poder muy grande, esa es una herramienta que puede potenciar mucho, o en mi caso es lo que me ha ayudado, el saber gestionar con sus dificultades, con sus errores, etcétera, pero poder lograr esos objetivos y lograr esos financiamientos, como pueden ser EFIARTES, Sistema Nacional de Creadores, son muy competidas, pero que sí creo que es una herramienta que puede servir, ¿no? A futuro para otras mujeres, tal vez más talleres o eso creo que sería muy útil, ¿no? De alguna manera, sumado a lo artístico, ¿no? A hacer, aprender o enseñar cómo puedes tú, estéticamente, ¿no? Potenciar un trabajo, pero creo que esas dos cosas, la gestión, la producción y que va al lado, ¿no? De lo artístico, pero creo, en mi caso, eso es lo que me ha ayudado mucho a seguir adelante. Sí. En este sentido, yo quisiera también compartir como justo lo de las convocatorias.
con la compañía que me formé, que dirige Janet Pinela. Ella actualmente es parte del Sistema Nacional de Creadores, pero sí es decir, aquí en Colima es como un referente, porque como primero fue posicionarse como directora, luego como gestora, y luego ahora está como, pues sí, gestora y también bajar recursos. Entonces ella siempre nos ha impulsado a que gestionemos, a que aprendamos a gestionar. Y a mí me parece que es importante el reconocimiento y eso, y compartir, ¿no? Información, porque a lo mejor hay muchas personas o muchas mujeres que quieren aplicar a las convocatorias, pero no saben cómo hacerlo. Y porque a veces está en la convocatoria y dice, describen tal, y es como tener también un taller, que a veces, ya últimamente creo que los están dando, por lo menos en los PECDAS, de cómo concretar esa información de tu proyecto en 5 líneas, ¿no? O sea, como cosas concretas que están pidiendo para que la persona que los revise, o sea, el jurado que los revise, porque obviamente no revisan una carpeta, un proyecto, revisarán miles, ¿no? De los que llegan. Entonces creo que ahí hay una falta como de, pues de entendimiento, ¿no? De lo que están pidiendo y de lo que se está, también el creador, cómo ponerlo en el lenguaje que se está requiriendo. Y muchas carpetas se quedan así como, proyectos se quedan afuera a lo mejor desde la etapa administrativa, que suele pasar, pero también hay otra cosa que al menos a mí en lo personal, y en este proceso en el que estamos como compañía nueva, decidimos, por ejemplo, ya muy particular, como una postura es no bajar recursos gubernamentales para respetar nuestro propio proceso y no seguir un calendario que no nos convenga. Y también es válido. Y nosotros estamos gestionando con nuestros propios recursos y con la iniciativa privada o cosas más así, o sea, más manejables, ¿no? Porque luego también, no digo nada más este gobierno, sino el Estado, la institución, siempre dicta líneas, ¿no? Las líneas de las convocatorias. Ahora vamos a abordar tal, y si no estás dentro de esa temática, tu proyecto ya no queda. Entonces, pues sí, cada gobierno en turno tiene unas ciertas temáticas a abordar desde la política cultural que tengan en su plan nacional o estatal de desarrollo. Y también eso es como entenderlo desde otro lugar, porque no quedé, entonces la gente se desanima porque no queda, pero a lo mejor puede ser la etapa administrativa o puede ser que la línea de la política pública que se está manejando ahora no es compatible con el proyecto que estás mostrando. Son como esas cuestiones que a veces se quedan en la nada y que no se explican. Pues lo único que yo podría decir, o sea, ¿qué recomendaría? Pues intentar, o sea, sí hacer, tallerear profundamente cuando uno aplica, pedir ayuda, también es válido decir, oye, voy a aplicar a quienes ya están, ¿por qué no hacemos esto, no? Vamos a darle una revisada a la convocatoria, lo redactamos. Y la otra es intentar hasta lograr. Muy bien. Sería importante entonces, urgente quizá, instar a las instituciones a crear apoyos específicamente para las necesidades de las mujeres, ¿consideran ustedes? Sí, es posible, porque además digo, dentro de los proyectos también están trabajando hombres, o sea, no se trata tampoco de negar eso, ¿no? Finalmente estamos todos en ese mismo proceso.
Nada más que a veces a lo mejor si hay un proyecto de mujeres que le pueda interesar específicamente, que lo quiere ella tratar desde, o lo quieran ellos tratar desde la propuesta que se hace, pues es válido. Yo creo que sí, que sí se podría hacer, porque a veces puedes tener algún proyecto o alguna creación, sí, que a lo mejor es válida, ¿no? O sea, desde tu propia mirada como mujer, a eso a lo me refiero. Y bueno, y si todos están de acuerdo, ¿cuál es el problema, no? Yo creo que sí se debería de haber muestras también de mujeres, de escenógrafas, talleres, sí, y donde no participen nada más obviamente mujeres, sino hombres, ¿no? Porque hay que sensibilizar, hombres y mujeres. O sea, estamos en lo mismo. Y necesitamos los hombres y necesitamos a las mujeres y necesitamos a los niños y los necesitamos todos. Sí, claro. En una de las mesas anteriores en este encuentro se mencionaba por ahí que había justamente esa necesidad de que los hombres también asumieran su responsabilidad y sus roles en esta necesidad de cambio urgente, ¿no? Que también los atañía a ellos y que no podíamos únicamente nosotras hacernos de la responsabilidad de nosotras tenemos que cambiar esta articulación, ¿no? Sino que ellos también tenían que hacer sus propias preguntas y hacer sus propias búsquedas y encontrar sus propios caminos para abonar a esa transformación que necesitamos, me parece, no nada más nosotras, sino todos, ¿no? Como grupo social. En este sentido, tenemos por acá una pregunta más de Willy que nos dice, ¿de qué manera los hombres nos podemos hacer partícipes de estas nuevas perspectivas? ¿De qué forma entramos en esta nueva conciencia para llegar juntos en este proceso para construirnos mejores personas desde dentro de nuestros proyectos y de ahí hacia nuestros públicos? ¿Alguna por aquí que quisiera contestarle a Willy? Pues yo creo que uno desde la escucha, o sea, desde la conversación, creo que, por ejemplo, este tipo de foros, de mesas, son relevantes, ¿no? Por lo mismo, porque cada una puede dar su punto de vista y al mismo tiempo los que escuchan o los que están acompañándonos en estas preguntas, es decir, creo que la conversación, conversar es fundamental. Conversar dentro, al interior de nuestros equipos de trabajo, conversar con nuestros públicos, conversar con nuestros alumnos, conversar. Creo que eso, la conversación y la escucha, y tal vez en ciertos momentos, aunque haya puntos de vista diferentes, pero tal vez entender, ¿no? El punto de vista de cada uno y poder, sí, poder entenderlo y reflexionarlo, el por qué tal persona piensa de otra manera distinta a mí. Es decir, creo que ese es un punto de partida, ¿no? Que podríamos abonar, ¿no? Para la integración, porque finalmente hombres y mujeres estamos aquí, somos parte, ¿no? De este mundo, no hay manera de, o así yo lo percibo, de no a la exclusión, ¿no? Simple, es como convivir, cómo escucharnos, cómo conversar y cómo desde un, bueno, eso sería por ahorita mi punto de vista. Yo pienso que que no tiene que estar todos de acuerdo en lo mismo, ni todos llevarse bien en lo mismo, pero sí tiene que haber, sí tiene que haber, sí tienen que haber acuerdos, o sea, se tiene que hablar y llegar a consensos y llegar a acuerdo y tiene que ser pues con mucho respeto. A lo mejor en algún momento no entendemos a algún compañero, alguna compañera, pero si platicamos y respetamos y nos seguimos comunicando, pues también vamos a entender ese punto de vista o también el nuestro. O sea, yo creo que lo más importante es saber que estamos haciendo las cosas con otro igual a nosotros, con otra igual a nosotras, que somos pues, humanos, seres humanos en busca de, y que si hay un proyecto y acordamos, pues vamos sobre eso, ¿no? No necesariamente tenemos que llevarnos todos y entendernos perfectamente, ¿no? Eso también es importante porque también puede haber ramificaciones o otras cosas también para que nosotros abramos nuestro horizonte también de comprensión.
y también de conocimiento hacia la otra persona. Tenemos por acá otra pregunta de Marlene. Marlene nos dice, ¿qué hacer ante la falsa inclusión teatral? Se habla de que la mujer ha tomado fuerza en el número de participantes, pero cuando en el grupo de hombres que participan en el teatro, sin generalizar, siguen de todas maneras imponiendo su ideología o forma de pensar en los proyectos sin dejar que sea realmente equitativo. ¿Cómo evidenciar o cómo crear equidad real? Haciendo esas muestras nada más de mujeres. O sea, proyectos de mujeres donde se vea la mirada de la mujer y cuáles también son sus necesidades, porque no siempre son las necesidades de los hombres, ¿no? También tenemos agenda también en algún momento, ¿no? A lo mejor nos interesa plantear más las cuestiones de feminicidio, más la cuestión donde estamos súper vulnerables, y a lo mejor a los otros compañeros les interesa otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí, podemos hacerlo desde nuestra propia mirada, ¿no? Así como las primeras mujeres estuvieron también haciendo muchas críticas sobre los personajes femeninos que nada más eran desde el punto de vista masculino, ¿no? Y que después se abrieron para manejar otras subjetividades, para luchar sobre la interpretación de lo femenino. Pues yo creo que también en ese sentido, en las cuestiones prácticas también se puede hacer eso y se tiene que hablar y se tiene que llegar a consensos, y va a ser una tarea larga, pero yo creo que sí se están cambiando las mentalidades y que sí está accediendo más, o sea, están accediendo más las mujeres, sobre todo ahora, que por ejemplo en mi época, ¿no? Bueno, cuando yo era joven, ¿no? Entonces, y también se ha democratizado más las estructuras también al interior de los grupos, donde hay mucho más respeto a las mujeres. O sea, y no nada más hablo de las actrices, sino a nivel general de directoras, de autoras, porque antes decías, ay, es que yo escribo eso, ay, sí, tú escribes, o sea, era de alguna manera la descalificación, ¿no? También en la dirección o en la escenografía, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera es estar luchando también por conquistar esos espacios, pararte en tus propios pies, si de manera leal y generosa, ¿no? Tampoco sin violencias ni nada, ¿no? O sea, llegar a acuerdos, o sea, y además digo, estamos haciendo teatro, hombres y mujeres, niños también, entonces llegar a acuerdos, llegar y abrirse, digo, no es fácil tampoco, ¿no? Aceptar cosas, pero yo creo que también tiene que haber crítica y autocrítica de todos nosotros. Sí, yo quiero también pensar pues que estamos trabajando con otra persona, y desde el reconocimiento de su persona, el ser humano como desde su existencia, pienso que realmente no podemos vivir solos, o sea, siempre vamos a necesitar de otro, y no de esa necesidad de dependencia, sino hay cosas que a veces uno no puede hacer. Y esto lo digo porque me viene a la memoria algo donde teníamos que cambiar unos focos, unas varas, y no estaban mis compañeros hombres en ese momento. Entonces dije, pues yo me subo y lo cambio. No, dicen que lo hagan ellos son los hombres, pero digo, yo lo puedo hacer. Yo me puedo subir y cambiarlo, o sea, lo conozco, sé cómo hacerlo, ¿no? No, digo, no pasa nada, o sea, realmente no pasa nada, porque en ese momento ellos no estaban y había una necesidad. Pero así en como otros momentos donde, o sea, eso es lo que, como romper con esos patrones desde adentro de esos como roles,
de género, ¿no? Es, lo más pesado que lo carguen los hombres. A lo mejor no lo, sí es distinta la composición y tal vez podemos cargar menos, pero si trabajamos en conjunto, hombres y mujeres podemos hacer prácticamente las mismas cosas dentro de la escena, ¿no? Pero respetando nuestra condición de persona. No es ni tú arriba ni yo abajo, tenemos los mismos derechos como personas. Y desde ahí vernos que necesitamos del otro para el proceso creativo. Okay, muchas gracias. Pues bueno, me gustaría ir aproximándonos al cierre de esta mesa. Y para ello me gustaría leerles por acá el comentario que tenemos vía redes sociales de Prochela Romero, que nos comenta lo siguiente. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las investigadoras escénicas de la Facultad de Bellas Artes realizaron un foro de trabajo para exponer las dificultades y condiciones tan complicadas que se imponen para seguir con su labor y al mismo tiempo maternar. Son temas para trabajar desde las políticas institucionales. Y bien, sí, hablábamos como de estas necesidades específicas, quizá solamente que nos atañen a las mujeres, ¿no? Que estamos como, digamos, en un piso un poquito disparejo en tanto relación con los hombres, que hay condiciones, más allá del teatro, condiciones sociales que también, pues, pesan a la hora de ejercer nuestras labores profesionales, ¿no? Y que también habría que ponerlas ahí como un poco en el radar, más allá de solamente lo que atañe como a la creación o a la labor dentro de las artes escénicas. Mencionábamos a lo largo de la mesa que pues quizá uno de los ejes fundamentales que podemos como observar, dimensionar ahí en el panorama para modificar o para pensar en una transformación a futuro de todas estas cosas que podemos observar ahora, está quizá en la formación de las personas, ¿no? Como muy quizá en la primera infancia, como desde mucho más atrás en la formación y en la educación de las personas. En ese sentido, si pensamos al teatro como una herramienta para formar o para educar a las personas, a los seres, quizá con algunas virtudes o características pedagógicas a veces el teatro, ¿cuál sería la agenda del teatro hoy para abonar, para direccionarnos un poco hacia ese futuro que nos gustaría tener, que nos gustaría llegar? ¿Cuál consideran ustedes desde su perspectiva que tendría que ser la agenda del teatro hoy? Pienso que una de las agendas que creo que eso afecta a mujeres y hombres que hacemos teatro tiene que ver con la precariedad en la que vivimos o en la precariedad en la que se encuentra nuestra profesión, que creo que eso, yo siempre me he preguntado a veces quién pone esos tabuladores, ¿no? A veces digo, no puede ser que por cierta cantidad de dinero que según es para nada más actores y asistentes, y en realidad es un equipo más amplio, ¿no? Porque hay una dirección, hay escenografía, etcétera, difusión. Entonces, bueno, para mí ese es un punto que va más allá de, que tiene que ver con todos los que hacemos teatro, hombres y mujeres, sobre la precariedad, sobre cómo, y que cada vez es peor, que cada vez nos vamos a taquilla, por ejemplo, y pues eso es casi simbólico, que hay menos apoyos o hay pocos apoyos o salen por la pandemia, ¿no? Hubo 2 años en que apenas salió la convocatoria del IMBA. Y digo, sí han salido otros programas, ¿no? Que parecen que son muy buenos, pero para mí ese es un punto fundamental porque si no tenemos para comer, pues evidentemente, ¿cómo hacemos teatro, no? O nos dedicamos a otra actividad, qué sé yo, no le dedicamos el tiempo suficiente. Entonces, bueno, a mí eso es algo que me hace mucho ruido y que creo que va más allá, hombres y mujeres, en este caso ahí creo que estamos afectados de los que hacemos teatro, ¿no? En la precariedad y que falta una dignificación de nuestro trabajo, del valor de lo que hacemos y de la importancia en la sociedad.
Entonces, eso es algo que a mí me hace mucho ruido y que creo que sería fundamental, ¿no? Trabajar eso, o que hubiera un cambio, ¿no? En ese sentido. Sí, sobre todo que, por ejemplo, a donde más le pegan siempre en los presupuestos es a cultura. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues no hay políticas culturales para proteger al artista, para revalorar su trabajo. Y yo creo que ahí sería, híjole, ahí sí tendríamos que tocar esos puntos, porque digo, y que a veces no los hemos tocado mucho, ¿no? Porque o sea, es tan difícil hacer teatro independiente que uno está metido ahí para ver dónde consigue esto, dónde consigue el otro, dónde esto, y de repente se olvida que somos un gremio. Entonces, no sé, tendríamos también que buscar formas organizativas también para promover este tipo de cosas, que son importantes para que podamos seguir haciendo teatro. Porque sí es una precariedad terrible, ¿no? A veces no se consigue ni lo que... No, a veces ni siquiera sales con los gastos. Vamos. Yo también pienso que desde la formación a temprana edad, desde cómo se puede incidir en a generaciones futuras sobre la visión de la profesión artística. Porque digo, en la actualidad es como, ay, ¿qué haces? Teatro. Ah, todo el mundo lo ve como un hobby, no, porque no, tampoco hay una figura fiscal, no tenemos una figura como profesionista, ¿no? Incluso vas a darte de alta en Hacienda así como, ¿y qué le pongo? Porque aquí no está mi rubro, ¿no? Pues ponte como persona física con actividades empresariales, porque, ¿no? Ok, porque no hay una figura legal que nos dé justo después a una seguridad social, a una... No lo tenemos, entonces de alguna manera eso tiene ciertas repercusiones, pero también como sociedad es como, ay, el artista. El artista es como la persona que siempre está ahí para como resolver problemas, en el caso específico como de la pandemia. Vengan todos los artistas, ayúdenos a que la gente no decaiga en depresión, a que den taller, cosas así, muestren el trabajo, todo. Pero cuando se requiere, el artista requiere apoyo de la institución y que se nos sea tratado con dignidad, no existimos porque no hay un marco legal que nos proteja. Y regreso a lo de si hay un cambio de chip desde cómo se ve la profesión artística desde la infancia, quizá en futuras generaciones se cambie esta perspectiva de que el artista no nada más es el bohemio que no tiene nada que hacer y que es un hobby y que lo hace por amor al arte. Gracias, Flor. Ámbar, no sé si te gustaría a ti agregar desde tu perspectiva. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionan mis compañeras. Creo que sí es muy acertado lo que mencionan. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos cerrando la mesa del día de hoy. No sé si les gustaría agregar alguna cosa como conclusión a esta discusión, a este encuentro que hemos tenido el día de hoy. Flor. Pues creo que ya se abordaron como muchos temas y estaría interesante como a futuro darle un poco como de continuidad a justo estas mesas, ¿no? A propiciar encuentros más frecuentes entre creadoras.
Y justo pues eso, yo encantada de conocerles, no les conocía y estoy feliz de que me hayan invitado a conocerlas, escucharles sus experiencias y ojalá y no nos perdamos. Eso sí, también me gustaría porque pienso que desde la conexión se pueden lograr muchas cosas. Y pues eso, agradecerles a todas por sus experiencias y permitirme compartir con ustedes también las propias. Gracias, Flor. Sandra, ¿te gustaría agregar algo como conclusión? Sí, pues al igual que Flor, pues es un gusto estar aquí. Tuve la oportunidad de escuchar algunas de las conversaciones de los días anteriores y creo que este tipo de encuentros pues promete, ¿no? Para vincular, para conocernos simplemente, ¿no? Conocer qué trabajo hace cada una, cómo lo hace, por qué lo hace, etcétera, ¿no? Eso de las redes creo que me resonó de la conversación, lo de las redes, lo de la formación, que creo que algunas de nosotras también estamos como metidas en eso por lo poquito, ¿no? Que estuve escuchando y la capacidad y cómo crear ambientes de trabajo mucho más favorables, ¿no? También lo de la atmósfera, es decir, como en la parte interna de cada grupo, cómo trabajamos de una manera mucho más, pues sí, como más respetuosa, democrática y participativa, ¿no? Sonó un poco así raro, pero bueno, sería eso, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Edna, ¿te gustaría cerrar? Sí, me gustaría cerrar con un abrazote para todas, mis compañeras, para ti también, para todas que han estado participando y les deseo que les vaya muy bien en este trayecto de teatro y pues que pues vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir y creo que nos llevamos todo, o al menos yo me llevo todas las participaciones de Sandra, de Flor, de Andrea y que deberíamos de hacer más encuentros de este tipo porque de alguna manera es como nos conocemos, como sabemos que estamos trabajando y extendemos también nuestras redes y nuestra comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Edna. Ámbar, ¿te gustaría agregar algo? Bueno, también estoy muy agradecida de formar parte de esta plática. La verdad me llevo muchas cosas buenas que escuché de mis compañeras, tan talentosas, de todas las que estamos aquí. Es muy grato para mí. Y nada más concluiría también con una de las preguntas que hizo aquí Marlene, perdón. Yo no creo que necesites evidenciar que no hay equidad. Lo diría, si tú no estás a gusto en un lugar, no tienes por qué estar ahí. Sigue tu intuición. La intuición es muy sabia y creo que no desde el lugar de la violencia, sino como lo mencioné en un principio, desde ser claro, de que tú seas clara con los ideales y con las personas que eliges para trabajar. Y sobre todo lo que mencionaban también, somos equipo, todos somos equipo. No se trata tampoco de excluir a los hombres, sino de nosotras mismas ir poniendo estas bases, ¿no? Nuestros límites y saber para qué es bueno cada quien y qué es lo que puedes aprender de tus compañeros. Creo que es lo más importante. Y bueno, muchas gracias. A ti muchas gracias, compañeras, por acompañarnos en esta mesa. Ha sido un placer escucharlas y compartir con ustedes. Y pues sí, ojalá que estas mesas continúen, que siga esta iniciativa, que crezca y que se abran cada vez más espacios para nosotras, para tener diálogo, para encontrarnos, para conversar, para escribir y para describir la historia del teatro, que buena falta nos hace como una mirada hacia atrás y una mirada hacia el futuro, por supuesto. Muchísimas gracias a todas. Pues muchas gracias, Liz, por llevar la mesa. Muchas gracias.
Gracias, Liz. Muchas gracias. Bueno, pues ya finalmente para cerrar, me gustaría ceder la palabra a nuestra compañera Liliana Guido de Contigo América, Institución Teatral Independiente, que es quienes ha organizado y ha gestado este encuentro para que ella nos haga pues el cierre oficial de este encuentro. Liliana. Gracias, Liz. Bueno, primero que nada, agradecer a todas y cada una de ustedes por su participación, por su entusiasmo, por su generosidad para compartir. Ya se adelantaron un poco, Contigo América queda en deuda. Por un lado, no estuvieron todas las que son, ni son todas las que estuvieron. Afortunadamente somos un ejército y yo espero que esto tenga continuidad, como ya lo comentaron. Yo rescataría de todas las mesas que tuvimos algo importante, y es que a pesar de las vicisitudes, a pesar de estos movimientos telúricos que estamos sujetas, yo lo que veo es la disposición para construir, para estar en este futuro presente, ¿no? Es un placer escuchar las voces de ustedes, mujeres en acción, mujeres en movimiento, mujeres en reconstrucción, en construcción, que bueno, simplemente arroja que estamos en la trinchera, ¿no? Y que nos queda un camino que recorrer, pero lo importante es la entereza que veo en todas las compañeras, ¿no? Eso básicamente. Con eso concluiría, Liz. Muchas gracias, Liliana. Pues bueno, entonces estaríamos cerrando aquí oficialmente este encuentro, este primer encuentro de mujeres en el teatro latinoamericano. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a cada una de ustedes y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, tanto aquí en el Zoom como en las redes sociales. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches.